8:38 ya en la mañana, está con nosotros un amigo de esta casa que es el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, diplomático de carrera. Y yo, antes de entrar al tema de la visa Schengen, que es otro de los, digamos, de las cuentas pendientes que tiene el gobierno por la venta de humo, quería empezar por este último tema que tratábamos hace un momento con Ramiro Garzón, presidente de la Federación Ecuatoriana de Industrias. Sectores empresariales, industriales que apoyaron en campaña a Guillermo Lasso, que hoy se están enfrentando a la realidad, nada más y nada menos, ¿no? Un gobierno que no tenía aparentemente una estrategia, ni una hoja de ruta, ni en la política internacional, ni en lo comercial, ni en la seguridad, ni en la inversión pública, que hoy están padeciendo justamente de ese estancamiento que hay en el país, una economía que está casi paralizada, con un gobierno que está pensando únicamente en los números macroeconómicos, en mantener la reserva. ¿Qué lectura nos deja, Fernando? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Mil gracias a Pichincha por esta gentil invitación. Siempre un gusto es conversar contigo, Alexis. Realmente lo que se está viviendo es una consecuencia de la improvisación del gobierno, de la falta de políticas claras, de visiones comprometidas con el país, de falta de conocimiento de la realidad internacional y de los intereses del Ecuador en un mundo tan complejo. El presidente Lasso gana las elecciones con un eslogan sobre política internacional: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero eso no es más que un membrete. Trabajar eso es algo mucho más complicado y no se trata de decir voy a firmar 20, 30 TLCs. Cada TLC es un mundo, cada TLC es un acuerdo tremendamente complejo que demanda no solamente preparación, sino un debate nacional profundo, porque el Ecuador en un TLC adquiere obligaciones que afectan su funcionamiento interno y su inserción externa. Es decir, para negociar un TLC tiene que haber lo que demandan justamente los sectores productivos: información, participación, debate, crítica, para lograr las posiciones nacionales más convenientes para el país. No se trata de firmar TLCs por firmar. O sea, yo nunca he escuchado a las autoridades del gobierno del presidente Lasso referirse a los términos de negociación con México, con China, para dar dos ejemplos claros. Yo creo que si en el caso de China y en el caso de México también no se menciona que en Ecuador debe exigir el reconocimiento de las asimetrías existentes, ¿cómo podemos tener una negociación medianamente equilibrada? No son, digamos, condiciones, digamos, de equidad, ¿no? Cuando Ecuador se sienta... El ingeniero Garzón nos daba cifras de cuánto es lo que, por ejemplo, exporta el Ecuador en materia de acero y cuánto es lo que exporta México, cuánto es lo que consume China o Estados Unidos. Exactamente. Entonces hay unos desequilibrios realmente grandes. Muy grandes, o sea, el nivel de desarrollo es totalmente diferente. El nivel de producción, el nivel de involucramiento con otros mercados, compromisos adquiridos, todo ello es muy diferente. El tamaño de nuestra economía exactamente, es pequeño. todo eso son lo que se llaman las asimetrías, o sea, no hay pues equidad, equilibrio entre los dos, uno es mucho más grande que otro. Por eso el Ecuador tiene tratamiento de país de menor desarrollo en la comunidad andina y en la zona latinoamericana de integración. Y esa calidad del Ecuador es la que debe ser defendida por nosotros en las negociaciones comerciales. Así se logró el tema con la Unión Europea. Esa fue una de las grandes conquistas del Ecuador en esa negociación tan larga, tan compleja, pero que fue un ejemplo de debate nacional realmente pues profundo. ¿Cuánto tomó la negociación con la Unión Europea? Bueno, realmente las primeras escaramuzas empiezan en el año 2006. Yo entonces era subsecretario económico, el canciller era Francisco Carrión y el presidente era Gustavo Palacio. Ahí en la cumbre Alfredo Palacio, perdón. Gustavo es un compañero de la Cancillería, hermano de Alfredo. No. En la cumbre de Viena del año 2006 es cuando los países andinos presentan a la Unión Europea pues en el inicio su voluntad de iniciar negociaciones, y los europeos pues acceden. Luego viene un proceso muy largo pues al interior de la Unión Europea, mandato negociador, aquí entre los andinos había muchas diferencias. Bueno, en total fueron más o menos 10 años de proceso, ¿no? A ver, Fernando, hablamos sobre el tema comercial. Me interesaba porque también conocer un poco los antecedentes y detalles, ¿no? Pero esta semana
pasó lo que usted advertía en sus redes sociales. Nosotros lo leemos siempre con frecuencia, nos interesa estar informados, sobre todo, digamos, con base en los criterios de gente que conoce de los temas y de política internacional. Si a alguien solemos recurrir precisamente es al doctor Fernando Yepes. Usted anticipaba a inicios de este mes, cuando el gobierno, el presidente Lasso, el canciller Holguín, hablaban de que había una noticia muy positiva con respecto de un primer pronunciamiento de que el Ecuador podría beneficiarse en los días siguientes de la exención de la visa Schengen. Resulta que, bueno, pues la Comisión Europea ha dicho el Ecuador todavía no está en condiciones porque hay una alta tasa de rechazo al visado. ¿Por qué pasa eso? Mira, yo primero creo que es importante puntualizar que el Ecuador siguió un proceso, no el proceso regular de acuerdo con el derecho comunitario. El Ecuador optó por una opción política para avanzar en este tema, ¿no es cierto? Opción política que aparentemente puede decir es un camino más expedito, ya se obtienen pronunciamientos del Parlamento, tiene que haber un diálogo con Parlamento-Consejo, pero al final del día todo recae en la Comisión Europea. Es muy importante que el público conozca que el derecho comunitario es muy estricto y muy complejo, y el cumplimiento de esas normas son las que han permitido el funcionamiento de la Unión Europea. Son instituciones que cada una tiene una competencia específica, facultades específicas, y el trabajo armónico de cada institución en sus competencias es lo que permite la expedición de las normas comunitarias, de la normativa, sea una exención de visado, sea un tratado de comercio, sea cualquier normativa que afecte a los europeos internamente o en sus relaciones con terceros, tiene un proceso de toma de decisiones, ¿no es cierto? En este caso, el proceso regular es que la Comisión Europea, a pedido pues de un país interesado, en este caso el Ecuador, ¿no es cierto?, haga un estudio pormenorizado del país, por qué se impuso el visado, cuándo se impuso, cuáles son las condiciones actuales, que el país interesado proporcione informes profundos y detallados sobre el tema migratorio, sobre su realidad económica y social, es decir, todo un estudio del país. La Comisión Europea ahí forma un grupo interservicios que estudia el tema. Si considera que es posible la exención, hace una propuesta legislativa, una propuesta de reglamento, en la cual se deja sin efecto la imposición del visado. En Ecuador, ¿no es cierto?, en este punto que yo describo este instante, quedó el tema en el año 2017, cuando terminó la Revolución Ciudadana. Estaba formándose este grupo de multiservicios de la Comisión Europea para analizar el caso del Ecuador. Vinieron los años de Moreno, no se hizo absolutamente nada, se dieron patadas de ahogado, se vendió humo tremendamente, el señor Sonel Hostner viajó a Bruselas, se entrevistó con las personas equivocadas, Roldán, Moreno, viajaron 30 veces a España como si fuera Pero a hacer negocios habrá ido Roldán. Me imagino, pero para el tema comunitario no se entiende que es un tema comunitario, no es de hablar con España o con Italia o con Alemania, no, es la Unión Europea. ¿No hay necesidad de hacer ese lobby previo? Hay que hacerlo en su momento, en su momento. Con el presidente Lasso, ¿no es cierto? También empiezan pues con palos de ciego, ¿no es cierto? Sin conocer, pero sí con anuncios rimbombantes que pronto salen a la visa, que me voy a entrevistar con el rey, que voy a entrevistar con el presidente del gobierno español, y ese tipo siguiendo la línea equivocada de la falta de conocimiento de lo que es la Unión Europea y de cuál es el proceso. Otros decían que lo que pasa es que hay que seguir la vía del acuerdo comercial, como si ya porque tenemos acuerdo comercial tenían que darnos la exención, sin considerar que es un elemento de los que se analiza, pero no es un elemento decisivo. Lo decisivo es que las condiciones que motivaron la imposición del visado ya no existan, ¿no es cierto? El Ecuador toma una vía diferente, parte política, parte viveza criolla. La Comisión Europea presenta una propuesta para eliminar de visado a Qatar y Kuwait. Y el Ecuador se mueve en los círculos parlamentarios, básicamente, para lograr que se trate de incluir al Ecuador en esa propuesta también. Y también Omán hace lo propio. Con este proceso político se trataba de que haya un pronunciamiento del Parlamento
que sea pues una recomendación fuerte, un indicador a la comisión para que retome el caso del Ecuador. Y evidentemente, en caso de que hubiera un pronunciamiento favorable en el Parlamento y luego un endoso de ese pronunciamiento por parte del Consejo, la comisión tendría un plazo para hacer el informe del Ecuador. Pero evidentemente es potestad de la comisión hacer ese informe. El plazo lo tiene que presentarlo, pero no quiere decir que el informe va a ser favorable, ¿no es cierto? El estudio tiene que hacer la comisión y es un estudio técnico, no político. Aquí hay una recomendación política, podría haber una recomendación política, porque veremos todo esto por lo que sabemos del escándalo de corrupción, ¿no es cierto? Pero esa posibilidad es una mera posibilidad, porque es un pronunciamiento político. Luego, si la comisión da un informe negativo, no hace propuesta legislativa, pues queda en nada la recomendación, ¿no es cierto? Y los Estados miembros no votan a ciegas, ¿no es cierto? Aquí se distorsionan mucho las cosas. Se pronuncia un eurodiputado y creen que es la posición. No es así. El Parlamento tiene 700 miembros, ¿no es cierto? Que se pronuncie la comisaria sí es importante, porque es la Comisión Europea la que tiene que hacer el estudio sobre el Ecuador. El tema está muy delicado, muy difícil. Por el momento sabemos que la votación del Pleno del Parlamento Europeo ha sido postergada por los escándalos de corrupción. Algún diputado espera que se pueda retomar en enero. Ahora, Fernando, yo ahí la duda que tengo es, como punto de partida, ¿por qué hay esta alta tasa de rechazo al visado Schengen a ecuatorianos? Yo me imagino porque los cumplimientos de los requisitos que son estrictos no son pues precisamente lo más transparentes, no dan las seguridades, y porque la Unión Europea pues tiene en el fondo una política restrictiva. Países que ya no tienen visado, como los del Cono Sur, en Colombia y Perú, nuestros vecinos, tienen tasas altísimas de rechazo en frontera, ¿no es cierto? En el caso, sin requerir visa, si no llegan, pues tienen que exhibir dinero, reservaciones de hotel, dónde van a estar, o sea, 1000 requisitos. Y la tasa de rechazo en frontera es muy alta. Pero lo esencial aquí es que las condiciones del Ecuador actual, ¿no es cierto?, son muy parecidas a aquellas del feriado bancario, ¿no es cierto?, de la gran migración posterior al feriado bancario, de esa migración masiva que fue la que motivó la imposición del visado en el año 2003. Ahora estamos viviendo un escenario similar, por eso yo quería esta explicación suya, Fernando. Quizás tiene que ver justamente con eso. Hace pocos días, Jacques Ramírez, usted habrá visto el estudio que publicó Jacques, habla de que al menos 100.000 ecuatorianos estarían ya fuera de territorio nacional porque están buscando irse de acá por situación económica, desesperación, salvar sus vidas, etcétera. Tal vez desde eso justamente que ahora mismo es el peor momento para pedir porque tenemos una nueva ola migratoria. Yo creo que nuestras condiciones actuales son las peores, son muy parecidas a las del año 2003. Muy distinto era el año 2017, ¿no es cierto? El último año que tuvimos además crecimiento económico. Exactamente, y había una constante de retorno de ecuatorianos de la Unión Europea acá. Era pues una dinámica diferente. Hoy las cifras que tú muy bien citas que publicó Jacques Ramírez dan una idea precisa, clara y objetiva de cuál es la situación. Imaginemos que no hubiera el requisito del visado y tenemos una ola migratoria tan dolorosa como la descrita, 100.000 personas en la frontera de los Estados Unidos. Vamos a regresar al escenario del año 2003 en el que había 4 vuelos diarios de Iberia, ¿no es cierto? Y pues todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Ahora, Fernando, hay otro tema que yo, digamos, desde mi absoluta ignorancia, porque no soy un especialista como usted en tema de política internacional, diplomacia y demás, pero que digamos, al Ecuador tampoco es que lo vende muy bien, y tenemos un gobierno y autoridades que se la pasan todos los días diciendo que el Ecuador está tomado por el narcotráfico, que el Ecuador es el país más inseguro de la región, que necesitamos que venga a Estados Unidos a salvarnos, que queremos 5.000 millones de dólares que nos caiga del cielo para tener un plan de seguridad. El Ecuador ahora mismo no es precisamente el mejor destino, y eso lo dice el propio gobierno, cuando dice que el país está tomado por el narcotráfico, digamos, nos hace una pésima publicidad. Adicional a eso, tenemos
titulares en medios internacionales que dan cuenta de las permanentes masacres que hay dentro y fuera de las cárceles en este país. ¿Eso cuánto abona para que la comunidad europea diga "No, hay que darles una extensión del visado"? La imagen internacional del Ecuador es pésima, ¿no? La imagen nuestra es la de las masacres carcelarias, de la sumisión a los Estados Unidos, de las declaraciones desde el más alto nivel sobre el narcotráfico tomado en las instituciones nacionales, todo lo que tú acabas de decir. Todo eso se refleja en los debates al interior de la Unión Europea, en la propia Comisión de Libertades Civiles, en la cual hubo inicialmente este voto favorable para incluir al Ecuador en la exención del visado, ¿no es cierto? Ahí hubo parlamentarios que hicieron reflexiones justamente sobre temas en los cuales el Ecuador debe mejorar, como es el tema de las masacres carcelarias, seguridad, todo aquello que tú has mencionado. Tampoco le hace bien al Ecuador que voceros parlamentarios del partido fascista Vox sean abogados pues del Ecuador, ¿no es cierto? Aparece hace pocos días un video de un parlamentario perteneciente a esa tienda política en la que dice que hay que ayudar al Ecuador porque es el único que hace frente al narcoterrorismo socialista que ha tomado otros países, ¿no? Y que ya nos están tomando, que la inseguridad, todo eso es absolutamente negativo. Y también es negativo la propia forma de comunicar del gobierno, es decir, el gobierno no conoce de política internacional, no conoce derecho comunitario. Ayer mismo sacan un comunicado desde la presidencia, indicando que el proceso continúa bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, que ya va a haber otra votación y que nos van a exonerar de la visa. No es así, aunque hubiera la votación del Pleno a favor, todo regresa a la Comisión Europea para elaborar la propuesta legislativa. Son ellos los que tienen la llave de la legislación. Luego, si efectivamente hubiera una votación positiva en el Parlamento con el endoso del Consejo, el trámite podría ser más sencillo, si es que hay la propuesta legislativa de la Comisión. Pero si la Comisión cree que no estamos listos, no es que va a hacer porque le pida a un parlamentario la propuesta. Estos errores en la comunicación, ¿no es cierto?, que aquí generan pues risa en ciertos medios, pero se tapan por parte de los grandes medios que reproducen las noticias equivocadas, los planteamientos equivocados, afuera sí son leídos en su justa dimensión, pues, y queda mal el país. ¿Cómo es posible que luego de la votación favorable en la Comisión de Libertades Civiles salga un comunicado de la Presidencia de la República agradeciendo a un país de la Unión Europea? Es una decisión comunitaria, los 27 están involucrados, ¿no es cierto? Entonces todo eso da mala imagen al país, ¿no? Es que se dan palos de ciego porque no se conoce el procedimiento. Todos quisiéramos que avanzáramos, pero hay que hacer el trabajo bien, pues. No quería cerrar esta entrevista y el diálogo con Fernando Yepes, embajador diplomático de carrera, ex vicecanciller, sin preguntarle un caso polémico también. Se conoció que el pasado 13 de diciembre la Cancillería de Ecuador negó la posibilidad de extender el salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte, ecuatoriana, ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Correa, quien se encuentra, y usted me va a aclarar también, en condición, no sé si de refugiado o de asilada, en la residencia del embajador de Argentina acá en el país, pueda trasladarse hacia el país del Cono Sur, Argentina, que le ha concedido el asilo a través de su Cancillería. Han llamado a consultas al embajador Gabriel Fox, acá en Quito. ¿Cómo queda la política internacional del Ecuador? ¿Cómo se lee también esta decisión, que no deja de ser política, en este momento, Fernando? Mira, realmente el Ecuador queda muy mal. Yo ayer comenté en las redes sociales que es muy triste y vergonzoso y grave que en Ecuador den la espalda a la normativa internacional, regulada por la Convención Interamericana de 1954 de Caracas sobre asilo diplomático, de la cual el Ecuador fue uno de sus pilares. El Ecuador es un país con una tradición jurídica larga y profunda de defensa de los derechos humanos y sus instituciones. El asilo es una institución fundamental del derecho internacional americano, nacido en nuestra región, y con el único fin
de proteger a los perseguidos políticos, de dar seguridad en ese entonces a los luchadores por la democracia. Hay que recordar cómo fue nuestra historia, pues, y las formas innumerables de persecución que existen y han existido. La convención es muy clara, la convención señala con toda precisión a quién corresponde calificar si hay persecución política o no, a quién corresponde otorgar el asilo y quién tiene la obligación de extender el salvoconducto. En este caso es clarísimo. La Argentina ha estudiado el caso de la señora Amanda Duarte, ha estudiado obviamente y domina la convención, es una cancillería seria, una institución pues muy sólida, y cree que hay fundamentos para otorgar el asilo y procede en consecuencia. Al Ecuador lo que le corresponde es acatar la normativa y simplemente otorgar el salvoconducto. Pero aquí inclusive se comunica pues con viveza criolla, una vez más, así como en la Unión Europea, citan el artículo 3 de la Convención de Caracas mutilado, citan el primer párrafo, en el que dice que aquellos que tengan sentencia no serían pues sujetos, y no citan las frases siguientes, que dice salvo que se califique que hay persecución. En este caso se ha calificado que hay persecución. O sea, el país asilante, la Argentina, que es el que tiene la facultad de calificar si hay persecución política o no, ¿no es cierto? Si hay, pues, en este caso, en un estudio pormenorizado del proceso, pues cree que hay persecución, pues otorga el asilo. Lo propio Bélgica, pues Bélgica, ¿cuánto tiempo se demoró? En el caso de Bélgica no es la Convención de Caracas la que regula, pues no es parte del sistema interamericano, sino la Convención de Ginebra sobre el refugio y asilo territorial. Pero es claro, Bélgica demoró 4 años el estudio y encuentra que hay fundamentos y otorga el asilo. Esto quiere decir que países serios que han estudiado con profundidad, con juristas de altísimo nivel, el caso, tienen ese pronunciamiento y eso debe ser acatado, ¿no es cierto? Al Ecuador no le hace bien ponerse al margen del derecho, lo que hace es ratificar la persecución que hay y la forma pues tan especial de manejo comunicacional, político y diplomático que tiene, ¿no? Acá lo que está en evidencia entonces es que la respuesta del gobierno a través de la Cancillería, Fernando, no sería o no estaría, digamos, ajustándose a lo que dicen estos tratados, sino que obedece única y claramente a la línea de corte política que tiene el gobierno con respecto de la lectura que le dan a casos como el caso Sobornos, que además fue, digamos, un caso tratado en tiempo récord, en pleno proceso electoral, y que buscaba a todas luces tratar de impedir la inscripción de la candidatura de Correa. Exactamente, exactamente. Todo ello no hace bien al Ecuador, este énfasis en la persecución política, este dar la espalda a la normativa internacional es tremendamente perjudicial y sobre todo pues evidencia una vez más cómo actúa el gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuál es su finalidad, su forma de ver las cosas? La Argentina, cuando concede el asilo, ¿no es cierto? Inclusive sugiere una reunión técnica para pues conversar, para ver los detalles, para una cosa pues que no es necesaria, pero que era una muestra pues de apertura para ver de la mejor manera consensuada y negociada cómo se procede, a pesar que el camino de la convención es clarísimo, pero este gesto debía haber sido apreciado. El Ecuador no respondió con un comunicado el día que estaba convocado a la Cancillería el embajador argentino, y luego el segundo comunicado en el que dice que no darán en el salvoconducto. Es decir, pues una forma un poco especial que tiene sus parlantes en la prensa, en los medios bastante también. Informal, ¿no? Yo creo que aquí hay manejo equivocado. Usted decía una palabra al inicio de la conversación, improvisación. Creo que es la regla para todo, ¿no? Sí, hay improvisación, hay prepotencia, hay desconocimiento, no hay sentido de las proporciones y de la realidad, ¿no es cierto? El Ecuador es un país con una tradición jurídica, con una posición internacional construida en muchos años, sobre la base de nuestra historia, de nuestra realidad, de la realidad latinoamericana, de la realidad mundial.
el cambio de votos en Naciones Unidas, estas actitudes contrarias de instituciones tan allegadas al Ecuador como el asilo, nos hacen un daño inmenso, inmenso. Lo de la entrega de Assange pues fue otra barbaridad, ¿no? O sea, todo esto es la imagen actual del Ecuador, ¿no es cierto? Le quiero agradecer a Fernando Yepes, embajador diplomático de carrera, ex vicecanciller, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar sobre estos temas tan polémicos, ¿no? La negativa de la liberalización de la visa Schengen para ecuatorianos en Europa y la negativa también del gobierno de Ecuador de conceder el salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte pueda trasladarse a la Argentina. Nos despedimos, hay final, jugarán el día domingo 10 de la mañana Argentina, la Argentina de Messi frente a Francia, que le derrotó 2-0 ayer a Marruecos, la Francia de Mbappé. Así que estaremos pendientes también de lo que ocurra con la final. Por tercer y cuarto lugar jugarán Croacia y Marruecos. Un fuerte abrazo, nos vemos nuevamente mañana conmigo. Chao.